Bien, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para sintetizar, digamos, tu cargo dentro de Aguas Santafesinas, venís a ser, digamos, lo que conocemos como la voz el vocero de la institución. Quiero leer parte de lo que decía hoy un comunicado, mejor dicho, una noticia que viene de Paraguay. Exacto. Sí. ¿La tenés por ahí, Flaco, para buscárnosla? Básicamente, la noticia salió publicada en un medio de comunicación paraguayo que se llamaba Primera Línea, el diario. El diario específicamente hablaba de el desborde de un depósito de basura, un depósito más grande que tiene Asunción del Paraguay en cuanto a basura, con la crecida del río, la obviedad del desborde y por lo tanto la contaminación a partir de la corriente del río. El depósito de basura estaba lindante, o mejor dicho, pegado al río Paraguay. Por una cuestión de afluencia, el agua llegaría al Paraná y por lo tanto llegaría al agua de la ciudad de Santa Fe, o por lo menos de la provincia de Santa Fe. Hubo un medio de comunicación, reitero, un medio de comunicación que tiene por lo menos alguna que otra seriedad por lo que pudimos averiguar en el funcionamiento en Paraguay, y algunos otros medios de comunicación se hicieron eco de esta situación. Lo que se repite es lo dicho: el agua contaminada a raíz del desborde y a raíz de la crecida del río, y ese efecto llegando a la ciudad de Santa Fe o a la provincia de Santa Fe específicamente. Bueno, esto ha sido desmentido en el día de hoy por Aguas Santafesinas, y aquí está justamente la invitación a Germán Necier, que es vocero de Aguas Santafesinas, para poder explicar qué es lo que significó esto, digamos, para ustedes desde el punto de vista operativo, ¿no? Sí, nosotros somos sin duda muy celosos del servicio que prestamos y particularmente de las cuestiones que tienen que ver con la calidad del servicio. Estamos hablando del agua potable, de algo que ingerimos, que es parte de nuestra dieta y que tiene que ver con nuestra salud y que siempre aconsejamos es la forma de hidratación más saludable. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue verificar que esta información, que como decía Sergio, tuvo origen en una fuente periodística, quizás en el camino se fue desvirtuando y circuló a través de las redes sociales, generando alguna zozobra a la que ya existe con los inconvenientes que está trayendo la crecida del río, asociándole a un servicio fundamental, como decía. La Autoridad Ambiental de Paraguay fue la que desmintió esta información del riesgo que implicaba y de hecho el daño que supuestamente se habría originado en esta planta de tratamiento de residuos, y por lo tanto lo que nosotros, una vez que verificamos esto, confirmamos por un tanto la desmentida de la versión oficial del gobierno de Paraguay, de la autoridad ambiental, que desmiente esta situación, y aseguramos, para tranquilidad de nuestros usuarios, que la calidad del servicio que prestamos no representa ni corre ningún riesgo, ¿no? El agua se puede tomar, el agua se puede utilizar normalmente. Totalmente, nosotros monitoreamos las fuentes de donde captamos el agua para su tratamiento, el agua que es captada en las fuentes que utilizamos no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino en cualquiera de las 15 localidades, desde Reconquista hacia el sur, pasando por Monje, que tenemos una planta del acueducto centro-oeste, y la ciudad de Rosario, se monitorea permanentemente, y también todos los parámetros de calidad durante el tratamiento de potabilización que permiten obtener precisamente lo que llamamos agua potable, que es una transformación del agua en su estado natural en un agua que es apta para el consumo humano. Eso es lo que define el agua potable. Y esto está permanentemente vigilado por la empresa, por las autoridades de control, y esto queremos transmitir tranquilidad y seguridad a la población de que no hay ningún tipo de riesgo con el servicio que brindamos. Germán, en un caso hipotético, suponiendo y reiterando por si alguno de nuestros televidentes o oyentes está recién tomando la transmisión, es mentira lo que se anunciaba recién, pero suponiendo que estuviera pasando, ¿qué grado de peligrosidad? ¿Cuál es el protocolo que se acciona? ¿Cómo se tiene que actuar en ese sentido? Bueno, la empresa, vale mencionar e insistir, que es una prestadora de servicio. No actúa como autoridad ambiental, hay competencias ambientales que tienen otros organismos a nivel nacional y a nivel provincial. Está el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente en la provincia, con quienes nosotros permanentemente estamos en comunicación, y nosotros tenemos, como decía, toda nuestra red de vigilancia de calidad, que es muy exhaustiva porque sabemos el servicio que es muy sensible, que está asociado a la salud,
y bueno, hay distintos pasos para tomar en el caso, pero a la vez tenemos que poner esto en contexto. Por un lado, lo que decía, el agua que se capta de las fuentes se somete a un tratamiento, es vigilada en todo, desde su captación y en todo su proceso. El monitoreo es permanente. El monitoreo es permanente. Como contrapartida también tenemos el sistema del río Paraná, es prácticamente uno de los ríos superficiales del mundo más caudalosos, que por lo tanto tiene una capacidad, no soy técnico, pero sí puedo transmitir la información que nos manifiestan nuestros técnicos, de que tiene una capacidad de disolución, amortiguación. En este momento está el doble de su caudal promedio, claro. Son 29.000 metros cúbicos por segundo, el caudal promedio es de 17.000 metros cúbicos por segundo, o sea, son 17 millones de litros en estado normal del río. En este momento es el doble que pasan por el cauce del río Paraná. Entonces, si ponemos en perspectiva con distintas variables, vemos que esto bueno, se atenuaría, lo cual no implica que quien causa un riesgo tenga que tomar las medidas del caso, ¿no? Si hubiese sido producido esto en la cuenca superior, en Paraguay, deberían las autoridades tomar alguna medida. En este caso lo que tomamos, insisto, es la información oficial que difundió el gobierno de Paraguay a través de la Secretaría de Ambiente de este país, que desmiente completamente lo que trascendió en las redes sociales durante el fin de semana, y que aquí hubo repercusiones en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, en las consultas respecto a esto, y lo que queremos insistir y dejar en claro, que la empresa, como prestadora del servicio, cumple un estricto protocolo de monitoreo, de vigilancia en lo que es la captación de agua para su tratamiento, todas las etapas del tratamiento y la distribución del agua en la red, con lo cual no hay ningún riesgo que la población tenga que dejar de utilizar el agua que nosotros mismos insistimos es la mejor forma de hidratación que tenemos, más saludable, que es el agua que sale de nuestras canillas. Vuelvo a repetir lo que decía Leo hace un ratito, es mentira, que el agua se puede tomar. Totalmente se está desmintiendo, y lo que estamos desmintiendo en este momento, por las dudas que alguno recién se enganche, y vale la pena repetirlo una y mil veces porque estamos hablando de agua. Germán, hoy recomiendan justamente la ingesta de agua en un día como hoy, en días como hoy así de mucho calor. Recién llegaba un mensaje de Santo Tomé planteándonos esto de que había habido baja presión, que no tenían agua. ¿Cuántos litros de agua consume más o menos de promedio diario así una familia en Santa Fe? Sin duda que el consumo varía estacionalmente, porque claro, en época estival aumenta el consumo. Todas las plantas que tenemos a cargo en las distintas ciudades donde tenemos intervención directa trabajan al 100% de su capacidad en la época estival, donde se incrementa no solamente el uso del agua para consumo humano, que es para lo cual está concebida, sino para otros usos no prioritarios. Y en esto quiero aprovechar para mencionar de que tenemos que ser solidarios y responsables, inteligentes en el uso de utilizar esto que está concebido para hidratarnos, para incorporarlo a nuestro organismo, y todos los usos secundarios tratar de regularlos y posponerlos siempre que sea posible, porque utilizamos también el agua que sale de nuestra canilla, que está pensada para que la ingiramos para uso recreativo, que sería un uso no prioritario. Por ejemplo, el uso de piletines para refrescarnos, que es razonable que en esta época también lo aprovechemos, pero tenemos que ser lo más prudentes en este uso. Lavar el auto, ¿no? Lavar el auto o lavar las veredas. Hay una regulación local, una normativa del municipio que permite que el lavado de veredas, el aseo en la vía pública, se haga solamente los martes y sábados. Está prohibido el lavado de vehículos, hay prevista una normativa que sanciona al que incumple esto, la Secretaría de Control monitorea esto, pero fundamentalmente se eleva muchísimo. Nosotros tenemos un promedio por encima de los 400 litros por día por habitante en la ciudad de Santa Fe, y en esta época suele estar cercano a los 470, 450 litros o más, depende de los días, el comportamiento. 470 litros por día por habitante. Que es más del doble de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud para satisfacer lo que se denominan necesidades esenciales, que es esto que yo decía, hidratarnos, cocinar. Trato de llegar a esos 470. Explícame más o menos. Bañarme, me baño todos los días. ¿Cuánto, digamos, por ejemplo, en 5 minutos? Me acuerdo, digamos, que había una comparación. Sí, una ducha es la mitad, del por presidente ejemplo, de Venezuela, Chávez, que dice:
hay que bañarse en 2 minutos. Sí. Con la duración de un tema musical. Eso sería lo más razonable, digamos. Uno podría poner un tema musical de fondo y no más de 3 minutos tendría... no, pero un tema musical razonable de unos 3 minutos, uno debería poder cumplir la tarea de aseo de su cuerpo, digamos. En realidad puede hacer siempre las cosas mejor. Es cuestión de pensar bien, pero lo que ¿cuánto hace, se ¿no? consume, por ejemplo, más o menos Lo que tiene hay, generalmente un indicador es simple. Uno lo que ve, no hay que tomar fotos aisladas, sino uno mismo puede hacer ese cálculo a lo largo del día, la película de su día con relación al agua, en cuántas cosas la utilizó. Y el que es más oculto de los usos y el que más incide en los consumos es, por ejemplo, de la descarga de los inodoros. Muchas veces el llenado y el vaciado de una cisterna de un inodoro, de un tanque de un inodoro, implica alrededor de 25-30 litros por cada vez que pulso el botón. 25 o 30 litros por... Y eso habría que hacer, uno tendría que tener una tablita en el baño donde pueda hacer unas marcas, cuántas veces apretó ese botón a lo largo del día. Eso es generalmente uno de los consumos. Pero después hay consumos no inteligentes, digamos, como es usar el agua para, y yo digo agua que está pensada para que la incorporemos a nuestro organismo, para usos que no tendría mucho sentido. Gente que barre con el agua, digamos. Eso, para eso se inventó una escoba que permite barrer. Yo no necesito barrer. Sí, una canilla abierta 1 hora en forma continua, una manguera, implica prácticamente lo que necesita una persona a lo largo de un día. 1 hora, un flujo de 500 litros en 1 hora. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos usar, aparte de ser solidarios, porque en la red el sistema es único, tenemos una única fuente de distribución de agua en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, que es la planta potabilizadora de Barrio Gandiotti, y si los usuarios que están a lo largo de toda la red, que tiene en el caso del agua más de 1000 kilómetros de extensión, lo utilizamos inapropiadamente, los que están más lejos de esta red, es como los vagones de un tren, van a ser los más perjudicados. Entonces, tenemos que ser solidarios, responsables, inteligentes, pensar que el agua la usamos con algún propósito, pero no podemos desperdiciarla porque eso implica un esfuerzo para la empresa para prestar el servicio y a alguien que se puede ver perjudicado también si nosotros la derrochamos. Algunos mensajes. El 552 dice: hola TP, ¿cómo andan? En Barrio Sarmiento, Cabal y Escarafía desde el 25, o sea, de Navidad, desde el 25 del 12, no hay presión de agua. Saludos para todo el panel. ¿Puede haber en algunos lugares falta de presión de agua? Nosotros estamos trabajando al 100% de la capacidad, insisto, como decía. Tenemos que ver, a veces siempre lo que decimos es que nosotros partimos de direcciones precisas para descartar inductivamente, no deductivamente, las situaciones, alguna cuestión que tiene que ver con alguna conexión con alturas de tanques, etcétera. Son todos casos particulares, pero también nuestro sistema de tratamiento también se ve forzado por el consumo y también por esta cuestión de la altura de los ríos que inciden en el rendimiento de las bombas, etcétera. Así que hay que ser muy prudente y solidarios, insisto, en este concepto, en el uso del agua, en el aprovechamiento, para que no afectemos a otros usuarios que tienen alguna necesidad, como también estamos asistiendo a los vecinos que están evacuados en distintos lugares de evacuados, donde hemos dispuesto cubas para poder proveer de servicio alternativo a estos vecinos de la ciudad, ¿no? Villa del Parque, en esquina de Pasaje Irala y Siberania, ¿puede ser? No Siberania, la primera que la escucho. Hace más de un mes que está perdiendo mucha agua y no llegan a llenar los tanques que tenemos sobre los techos, dice. El teléfono que termina en 646. El dato particular. Perfecto, se lo trasladamos. Le agrego una cosita que respecto a lo primero, a lo anterior que estaba mencionando. Aquel que vaya a una pileta pública o a la playa y se mete en el río, te hace por bañado, no se baña en la casa, ya se mojó y ya se pudo. Para evitar gastar mal el agua. Te puede quedar el pelo un poco chuzo, pero bueno, no importa. No, hablando en serio, y que tiene que ver con tal vez con el trabajo de Aguas Santafesinas y no concretamente sobre la coyuntura. ¿Cuándo van a dejar, cuándo se va a trabajar sobre la idea de corralito cero en la ciudad de Santa Fe y sobre todo en el Boulevard Pellegrini? Eso no existe en ninguna red del mundo, te aclaro. Digamos. ¿No? Porque el mantenimiento de las redes es continuo, permanente, diario. Las redes están ubicadas en forma subterránea y para poder repararlas no hay aún tecnología. No existe en ningún lugar del mundo el hecho de no poder acceder a una cañería, hace falta hacer una apertura
para poder repararla, y la apertura se hace a nivel desconocía el dato, sí. Te lo corrijo entonces. ¿Cuándo van a disminuir la cantidad de corralitos en Santa Fe? Dicho sea de paso, generó en alguna oportunidad un reclamo en la Defensoría del Pueblo y en la Oficina de Atención a... No, eso se viene trabajando continuamente, trabajando con equipos propios y con empresas contratadas, tratando de disminuir. Sin duda que ha habido momentos en los que hemos estado por encima de los promedios que nosotros mismos tratamos de fijarnos, y también de lo que se coordina con el municipio, que es la autoridad que nos permite hacer, porque todas las instalaciones nuestras están en la vía pública, y la vía pública es potestad, el control de la autoridad local, que es el municipio, y nosotros trabajamos en coordinación. El objetivo nuestro es el año que viene tener una cantidad razonable en toda la ciudad de alrededor de 50 intervenciones a lo largo de más de 1.000 kilómetros de red. En esta ciudad de Santa Fe, ¿cuánto tienen? Esa es una foto que va cambiando día a día. Pero hoy aproximadamente, ¿fluctúa entre cuánto? Pueden estar 70, 80, digamos. O sea, bajarlo a 50, estamos hablando de por lo menos el 50% menos. Sí, hemos tenido picos de 100 intervenciones distribuidas en toda la ciudad, no solo en la zona de Bulevares, donde nosotros, para no generar, en los últimos días sí tuvimos un par de intervenciones de urgencia. Lo que pasa es que cuando tenemos que intervenir no queda otra alternativa que abrir la calzada, poder llegar a las cañerías que están en forma subterránea de distintas profundidades, y poder repararlo, y esto a veces hace que, por ejemplo, tengamos que interrumpir el tránsito, que eso genera molestias fundamentalmente en la circulación urbana del microcentro. Por eso, bueno, en los últimos días tuvimos una situación excepcional. Eso tratamos de no ocasionarlo y programar, siempre que se puede programar trabajos. Hay trabajos que no se pueden programar. Ya que pusiste al mundo como un lugar de comparación, Germán, ¿ha posibilitado la presencia de medidores en todos los usuarios la disminución del consumo? Es decir, aquel que sabe que si consume 1000 va a pagar por 1000, y si consume 20 va a pagar por 20. Santa Fe no existe esa posibilidad aún, o está todavía en pañales. Pero ¿qué referencias hay de otros lugares del mundo en relación a el agua medida justamente? Nosotros estamos instalando, y en la ciudad se han instalado muchísimos medidores. Hay 3 vías de instalación de medidores, una por iniciativa propia de la empresa, donde se detecta que puede haber consumos por encima de los grandes usuarios o consumos por encima de lo normal. Se instalan en forma aleatoria medidores a cargo de la empresa. También en todas las nuevas conexiones que se van ejecutando para distintas, ustedes vieron el crecimiento urbanístico que ha habido en la ciudad, se hacen con instalación de medidores. Y también los usuarios pueden solicitarlo en nuestra oficina comercial. En ese caso, cuando lo solicitan los usuarios, tiene un cargo la instalación del medidor, que se puede financiar, se están instalando. Es cierto que el medidor, como vos mencionabas... Cuando pasa eso es porque son usuarios de grandes superficies y que no utilizan agua. Claro, hay distintos escenarios, Puede ser o que son grandes superficies y que tienen menor uso de lo que ellos creen que usan, porque nadie hace por ahí. Por eso aconsejamos, y aparte una cuestión es que el sistema de micromedición es hacia donde tiene que tender todo el sistema. En algún momento, lo que pasa es que esto ha llevado décadas de retraso, que es difícil recuperarlas en lo inmediato, en el corto plazo. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, de micromedición hay Debemos estar alrededor, en la ciudad de Santa Fe, cuentas medibles, porque aparte hay cuestiones técnicas de cuáles pueden ser medidas y no, aproximadamente cercanos al 20%, una cosa así. De todos modos, sin duda, termino con la respuesta a tu pregunta, eso ayuda, pero no es la única medida que ayuda a que se controle el uso del agua. Claro. Y sí, en otros factores, como decía, la conciencia, la solidaridad, incide el control también en los usos no estrictamente necesarios, incide en otros tantos factores. No es únicamente que la colocación de un medidor va a redundar, y a veces puede ser lo contrario. Sigo teniendo un uso irresponsable con un medidor incluso. Exacto, puede suceder lo contrario. Ya que están hablando del agua, quería decirles que hace 15 años que vivo en Ayacucho al 6030 y no tenemos agua potable. Una vergüenza, encima se corta la luz y nos quedamos sin luz. Ni agua, tenemos bombeadores, dice. ¿Cuántos barrios de la ciudad de Santa Fe quedan sin agua todavía potable? Bueno, en porcentaje de población, no sé decirte en barrios, pero sí en porcentaje de población, nosotros tenemos servido dentro de lo que es el radio urbano más del 95% de la población con la red. En los últimos años se han incorporado
más de 20.000 usuarios al sistema gracias a obras que ha encarado la empresa a través de algunas iniciativas propias, junto al municipio a través de distintos programas, el programa Agua más Trabajo, que recibía fondos de la Nación, del ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras y Saneamiento, de Obras Hídricas y Saneamiento. ¿Qué porcentual significa 20.000 de la totalidad? Y yo diría que es prácticamente en los últimos años se ha incorporado cerca de un 8% de población que no tenía el servicio hace unos años atrás. Es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, como usuarios en la ciudad de Galvez. Toda una ciudad de Galvez que se incorporó como nuevos usuarios en la ciudad de Santa Fe. Esto es muchísimo más de 10.000 metros de cañerías que se tendieron, como decía, con distintos programas. Bueno, y el objetivo es también cubrir el 100%, también la empresa, para incrementar su capacidad de producción. Como todo infraestructura tiene un límite operativo, yo decía que estamos trabajando al 100% de las capacidades. Ha empezado en el año que termina a delinear un plan estratégico, un plan director para la ampliación de la planta potabilizadora y de todo el sistema de distribución, particularmente pensando en el norte de la ciudad, que es hacia donde crece la ciudad, y en sintonía con el plan norte que ha diseñado el municipio, y que es hacia donde desde que empezó a prestar la conformación actual de agua santafesina. La red de agua potable... los barrios fundamentalmente están ubicados en el norte. Exacto. O sea, ese 5% que falta de la ciudad de Santa Fe es del norte, noroeste, exacto. Y en la provincia, en el resto nos están escuchando por 13 departamentos del centro norte. Bueno, nosotros estamos solo en 15 localidades, claro, las demás pero localidades. Por ejemplo, del centro norte de la provincia, ¿en qué departamento? Nosotros estamos en Rafaela, en Reconquista, en la ciudad de Esperanza, Galvez. Las coberturas, bueno, ahora no lo tengo presente en cada caso, pero digamos, se están haciendo obras en la ciudad de Rafaela, que tiene siempre una demanda creciente, y bueno, hay algunas restricciones. Se han firmado convenios ahora con desarrolladores urbanos y también la Secretaría de Hábitat para incorporar 2 nuevas plantas de tratamiento de ósmosis inversa a la ya existente a cargo de Agua Santafesina, con el objetivo de que el acueducto que ya está en operación, la planta potabilizadora de Desvío Arijón, en su segunda etapa provea agua a la ciudad de Rafaela también. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, vamos a repetir, porque hay mucha gente que recién nos engancha quizás. Desmienten desde Aguas Santafesinas un trascendido, una información falsa o a medias, que viene de Paraguay, con respecto a la posible contaminación del agua. No está contaminada el agua se puede tomar, se puede utilizar de forma normal. El agua que presta Agua Santafesina, con total garantía y tranquilidad, la pueden consumir como agua potable, que es el agua apta para consumo humano. Bien. ¿Ustedes qué piensan para finalizar? ¿Qué ha sido? ¿Mala leche? ¿Alguna cuestión así de...? Muchas veces la gente, por sensibilidad, empieza a replicar y aparecen teléfonos descompuestos. No, pero la génesis de todo esto, piensa que... No sé especular en ese sentido, es especular básicamente, ¿no? Muy bien.